Hola a todos, yo soy Gloria Delgado Inglada de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del Instituto de Astronomía de la UNAM y aunque ustedes no me ven, les parecerá un poco extraño porque están viendo aquí a un investigador del Instituto de Astronomía que yo les voy a decir en unos momentos quién es. Lo que pueden ver también en su fondo es una preciosa imagen de una nebulosa planetaria que fue tomada con el telescopio espacial Hubble y es justo eso lo que queremos celebrar con este video. Estamos celebrando los 30 años de que este telescopio espacial pues, fue lanzado, ¿no? Entonces aquí nos acompaña el doctor Jorge Carol Barrera Ballesteros. Él trabaja en el Instituto de Astronomía de la UNAM y les voy a contar muy brevemente. Él estudió la carrera de física en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Después sus estudios de maestría los hizo en la Universidad de Bonn, en Alemania, y obtuvo más adelante una beca de residente para hacer su doctorado en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Después de eso se fue hasta Estados Unidos, Baltimore, en la Universidad Johns Hopkins, donde hizo una estancia postdoctoral y nos estaba contando hace un momento que justo ahí, enfrente al ladito, estaba el Space Telescope. Así que tiene una relación, por lo menos cercana geográficamente. Ahora vamos a ver todo lo demás. Entonces, pues bueno, Jorge, muy bienvenido. Muchas gracias, Gloria. Y lo que vamos a hacer es nada más algo breve para que pues conozcan a Jorge y alguna de las cosas que ha hecho relacionadas con el telescopio o su opinión al respecto, pues justo celebrando estos 30 años. Entonces yo le voy a hacer unas poquitas preguntas. La primera es, en tu opinión, o por los datos que conoces, ¿qué tan mejor o cuán mejor es la resolución o algunos otros aspectos que quieras mencionar del Hubble Telescope en comparación con otros telescopios terrestres que había en esa época cuando se lanzó y también de los que hay ahora? Sí, sí. Pues la verdad, el telescopio espacial ha sido una revolución, fue y lo sigue siendo una revolución en cuanto a cómo vemos el universo. El telescopio tiene varias ventajas. La primera, como dices, podemos ver cosas mucho más pequeñas en el cielo que podríamos ver con un telescopio en la Tierra. En su época era un telescopio, o sea, si lo comparamos con telescopios que hay en la Tierra, el telescopio Hubble, el diámetro del telescopio es de 2.4 metros, es decir, no es un telescopio tan grande. Para su época ya habían telescopios de 4, de 6 metros de diámetro en la Tierra, pero la ventaja que tiene este telescopio es que no está limitado, al ser un telescopio espacial, no está limitado por la atmósfera terrestre. Para nosotros los astrónomos observacionales en el óptico, la atmósfera, pues sí, no evita que muramos, pero no nos permite ver ciertas longitudes de onda o ciertos colores de los objetos en el cielo. Y además, debido a la atmósfera de alguna manera, cuando vemos un objeto en el cielo, la atmósfera se encarga como de alguna manera de esparcir la luz, ¿no? Si tienes un puntico, tú lo que terminas viendo es como un manchón, y eso es independientemente del objeto del instrumento que estés usando. Entonces, si tienes el mejor telescopio, aún así, independientemente de eso, la atmósfera se va a encargar como de difuminar, por decirlo así, la luz que estás viendo. Entonces no puedes distinguir los objetos más finos, más pequeños en el universo. Entonces, si tienes un telescopio en el espacio, pues básicamente tú tienes dos cosas que son, o tres cosas que son muy buenas. La primera es eso, los objetos más finos los puedes distinguir. Entonces puedes observar objetos, por ejemplo en mi caso que estudio astronomía extragaláctica, puedes observar objetos muy, muy lejanos o muy, muy pequeños, muy cerca. La segunda cosa que tiene el Space Telescope, que ningún otro telescopio tiene en la Tierra, o que supera mucho, es que puede observar en longitudes de onda o en colores que en la Tierra no podríamos observar. Entonces, un ejemplo muy claro es que en el Space Telescope, en el Hubble Space Telescope, podemos observar el ultravioleta. Debido a la atmósfera de la Tierra, el ultravioleta se absorbe muy fácilmente en la atmósfera. Entonces, esas observaciones no las perdemos. Entonces, ese ha sido otro campo que abrió definitivamente el Hubble, ¿no? Observaciones en ultravioleta que se pueden hacer. Y por último, el campo visual, ¿no? O sea, al no tener ese concepto de día y noche, nosotros podemos observar
mucho más, ¿no? Podemos tener un telescopio que se queda observando mucho más tiempo un objeto, y podemos tener, de hecho, el Hubble es el récord de tener las observaciones más profundas en el universo, ¿no? que tiene el ser humano. Entonces, todas estas propiedades hacen al telescopio espacial único, y es el que nos ha puesto a la frontera del conocimiento en estos últimos años. Ok, bueno, vamos a recordar nada más que el lanzamiento fue el 24 de abril de 1990, ¿no? Así que por eso estamos con esos 30 años de este telescopio pionero, como dices, en muchísimas cosas. Siguiendo un poco con esto de pionero, y dices que nos puso a la frontera en un montón de conocimientos, en tu opinión, ¿cuáles son? Hay un montón, ¿no? De imágenes, un montón de información nueva, pero ¿cuáles son, en tu opinión, 2 o 3, si quieres, los principales aportes que ha hecho a la ciencia o a la astronomía en particular? Pues para mí, yo lo resumiría, pues desde el punto de vista científico general, yo lo resumiría en 3, aunque personalmente para mí lo que tú dices es, hay muchísimos, o sea, la revolución en cuanto a cada uno de los campos de la astrofísica ha sido enorme gracias al Hubble, pero para mí hay 2 o 3 como grandes descubrimientos o grandes revelaciones que hizo el Hubble. La primera es la edad del universo. Gracias al estudio del Hubble, nos permitió observar galaxias, objetos, galaxias muy lejanas, o llamémoslo estrellas en galaxias muy lejanas, que son estrellas llamadas cefeidas, las que permiten, dada la característica física que tiene una periodicidad y una luminosidad que se puede calcular, nos da como lo que se llaman velas, ¿no? Estándar, que nos permite ver cómo se alejan los objetos respecto a nosotros, ¿no? Entonces, con esos cálculos, con esas mediciones del Hubble tan precisas, porque podemos ver tan finamente, pues podemos observar cómo era en verdad, digamos, medir mucho mejor observacionalmente la edad de un universo. A la época en la que se lanzó el Hubble, hay una gran incertidumbre en cuál era la edad del universo. Y luego de las observaciones del Hubble se puso una idea mucho más clara de cuál era la edad del universo. Otro de los grandes descubrimientos que ayudó el Hubble fue a cuantificar o a descubrir que el universo se estaba expandiendo, y más aún cuando se expandía, se estaba expandiendo de una manera acelerada. Esto era una cosa que se ha hecho en modelos teóricos o en teorías de lo que se llama cosmología, pero hasta no tener observaciones de objetos muy lejanos, en este caso no son cefeidas, sino estrellas, supernovas, que también nos dan idea de cómo es la estructura del universo, ¿no? Entonces, lo que los estudios hacían era básicamente ver explosiones de supernovas en galaxias muy lejanas, a distancias muy, muy lejanas. Esto permitió al grupo de astrónomos determinar que el universo no solo se estaba expandiendo, sino que la forma en que lo hacía era de una manera acelerada. Y claro, esto ha abierto otro nuevo campo, ¿no? ¿Cuál es el escenario físico que me dice por qué se está acelerando el universo, ¿no? Entonces, a lo que se acude es que tiene que existir una cosa que se llama la energía oscura, ¿no? Que es, de hecho, por esas observaciones, se cree que es lo que compone la mayoría del universo, ¿no? El 70-80% del universo. Y por último, una de las cosas que también pues a mí me causó bastante impacto es que gracias a estas observaciones del Hubble, la mayoría nos hemos dado cuenta que casi todas las galaxias, o en todas las galaxias tiene que haber un agujero negro central. Anteriormente, con las observaciones que se dan en la Tierra, se creía que cuando había un agujero negro central, era supermasivo y conllevaba un montón de eventos, digamos, energéticamente catastróficos, ¿no? Jets o cosas así, que es lo que nosotros conocemos como los núcleos activos galácticos. Pero con estas observaciones se demostró que no importa la galaxia, todas las galaxias tienen en su centro un agujero negro. Entonces, ha sido espectacular, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ya en la parte más de lo que yo trabajo,
nos ha dado una idea enorme de, por ejemplo, cómo es la estructura de regiones H2 en galaxias muy cercanas. Y eso es algo que no se podía hacer hasta hace muy poco, ¿no? O sea, solo con estas observaciones se ha podido hacer. Creo que la otra cosa que yo destacaría, además de esto que es como más científico, más para los investigadores, son la gran cantidad de imágenes como la que tienes detrás, ¿no? Que yo creo que al público, que hasta entonces, bueno, yo no sé, ¿no? Pero creo que pues, no teníamos imágenes de esa calidad, ¿no? Entonces, además, más bien, del uso científico también es como que nos crean un poco, ¿no? Que sí existen estas Claro, maravillas. Uh-huh. claro, claro, sí, no, ese es otra cosa que uno como, o yo por lo menos, soy muy solo a la ciencia, ¿no? Pero sí es verdad que culturalmente el telescopio ha sido una revolución. Es decir, si tú te das cuenta, ahora todos los jóvenes, todo el mundo tiene camisetas de la NASA, ¿no? Como Uh-huh. si fuera, no sé, cualquier marca de cualquier... Y eso ha causado un impacto muy grande en cómo las personas entienden el universo, ¿no? O sea, ver estas imágenes tan espectaculares como las que están aquí, ver que sí se puede hacer, ¿no? O sea, se puede llevar un telescopio al espacio, Uh-huh. a la gente le causa gran ¿no? curiosidad, por lo menos, y eso es fundamental, ¿no? También para nosotros como astrónomos, Exacto, que la curiosidad incremente en las personas. claro. Bueno, pues pregunta obligada, además de que estabas ahí en el otro lado de la acera o algo así, ¿cuál ha sido tu relación más concreta o algunas, ¿no? De lo que has hecho tú con el Hubble Telescope? Pues va los telescopios espaciales ya ha tenido varios contactos, en particular con el telescopio espacial. Eh, pues básicamente lo que yo hago, mi línea de investigación en astrofísica es entender cómo es digamos, la estructura química de las galaxias del universo. Para eso, yo uso una técnica observacional que se llama espectroscopía de campo integral. Hasta ahora, yo digo hasta ahora porque bueno, ya hablaremos un poco acerca del James Webb Space Telescope. Hasta ahora, esa instrumentación, que es básicamente, en vez de tener una imagen de un objeto, lo que nosotros tenemos son cubos de datos. Entonces, no solo tenemos como una imagen en dos dimensiones, sino información espectral, ¿no? O sea, digámoslo, llamémoslo distintos colores de ese mismo objeto, ¿no? Entonces, como te decía, eso hasta ahora se hizo o estas instrumentaciones solo existen o existían en la Tierra. Entonces, digamos, mi camino científico es entender cómo es la estructura química de galaxias, ¿no? Y de todo este rollo viene porque con lo que nosotros pretendemos, hemos lanzado una propuesta para observar con el Hubble Space Telescope, es tratar de determinar en galaxias cercanas cuál es la estructura de emisión de regiones que emiten pues, en el óptico que se llaman regiones H2. Estos son estrellas muy jóvenes, básicamente, que tienen muy alta, digamos, flujo o cantidad de emisión, ¿no? Se ven muy brillantes en estas galaxias. Entonces, lo que queremos hacer es combinar esas imágenes del Hubble, que tienen, como ya decíamos, una resolución espectacular, con los datos que nosotros tenemos aquí en la Tierra, que no tienen muy buena resolución espacial, no son muy tan finos, pero espectralmente tenemos esa información, que por cierto, el Hubble, este tipo de instrumentos no los tiene. Entonces, mi idea, una de las ideas que tenemos si nos llegan a dar el tiempo del telescopio, es poder unir estas dos informaciones, tanto la información espacial, pero digámoslo bidimensional del Hubble, con muy alta resolución espacial, con los datos, digamos, tridimensionales o espectrales que tenemos aquí en la Tierra. Entonces, la idea es esa y esto nos permitirá científicamente entender mucho mejor cuál es la estructura química, ¿no? Cuál es la química que hay en cada una de las regiones a muy poca escala en galaxias
en campos muy amplios. Entonces, básicamente es eso. Y bueno, y si quieres, ahora hablamos un poco del James Webb Iba a que se ha hecho. preguntarles, ¿cuándo les dan la respuesta? ¿Cuándo sabes? Ah, bueno, qué bueno que eso es una cosa que también me gustaría hablar de cómo es el proceso, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué hay que hacer, no? Entonces, básicamente, la forma en que uno como científico en el mundo, ¿no? Busca observar en un telescopio es a través de propuestas, ¿no? Entonces, el telescopio espacial Hubble ya está en su, bueno, sí, como los aficionados del Hubble saben que hubo un problemita con un instrumento del Hubble y que no se pudo ver hasta después de 3 años de ser lanzado. Pues por esa razón, justo ahora estamos en el ciclo 27 de observaciones, ¿no? Entonces, cada año se hace un ciclo nuevo de observaciones. Usualmente lo que se hace es, se abre una convocatoria a nivel mundial, entonces el instituto encargado de eso, que es el que se encuentra en Baltimore, el Space Telescope Science Institute, se encarga de abrir una propuesta a nivel mundial. Entonces, cualquier investigador del mundo, cualquier persona puede enviar una propuesta al telescopio espacial. De hecho, hay varios tipos de propuestas, porque ya tienen tantos datos que no solo es observar en el telescopio, sino trabajar con los datos ya observados en el telescopio. Entonces, en mi caso, pues básicamente lo que suelo hacer cuando quieres observar es envías una propuesta. Cuando envías la propuesta, bueno, tú envías la propuesta, pasa un deadline y hay un grupo, un comité de personas que leen esa propuesta. A lo que a esa gente le importa es qué tan importante científicamente es tu propuesta. O sea, qué puedes entender que solo se puede entender con el Hubble científicamente. Entonces, ese es como el quid del asunto. Obviamente, como es el mejor telescopio, ¿no? En el óptico, digámoslo así, hay muchísima gente que se presenta. Entonces, cada año, sí, hay una gráfica que no puedo encontrar, pero cada año se presenta mucha más gente y dan mucho menos tiempo. Entonces, el porcentaje que te den el tiempo es antes era del 12%, ahora es como el 7%. Entonces, creo que el año pasado se enviaron 8,000 propuestas y aprobaron alrededor de 900 o 1,000 propuestas. Entonces, es muy competido, pero claro, tienen que justificar por qué te van a dar tiempo para ver en el mejor telescopio del espacio, ¿no? Entonces, sí, es un tema bastante competitivo, pero bueno, hay que seguirlo intentando. Pues sí, hay que tratar de ser el mejor para conseguirlo. Bueno, y ya para terminar, justo que has mencionado varias veces el telescopio James Webb, que se habla de que va a ser el relevo, ¿no? Entonces, no sé si nos quieres decir un poquito algunas características sobre el telescopio, si tú estás involucrado, y si van a coincidir allí los dos, allá arriba, los dos funcionando, y se espera que haya alguna colaboración entre ambos o no. Pues para contestar tu pregunta, yo espero que sí, el mantenimiento, creo que ya se le hizo el último mantenimiento al Hubble. La idea es que esté por lo menos unos 10 años más en funcionamiento y se espera que para esa época ya el James Webb se encuentre en órbita, ¿no? O pues en órbita no, pero en el punto L2. Básicamente el telescopio James Webb va a ser como, ¿no? Si lo que tú dices es la siguiente generación de telescopios espaciales llamémoslo en el óptico, por decirlo así, porque en verdad es en el infrarrojo, ¿no? Entonces, básicamente, este telescopio, primero, pues la forma en que capta la luz, ¿no? Es decir, el espejo, que es la forma que nosotros llamamos como capta esa luz que llega del universo, pues va a ser mucho más grande, ¿no? Si antes les dije que el Hubble era de 2.4 metros, pues este telescopio va a ser de 6.5 metros de diámetro. Entonces, la luz que capta va a ser mucho más que la luz que captaría el Hubble. Otra de las propiedades que tiene el James Webb es que va, como les dije, no va a ser tanto ya en el óptico, sino en el infrarrojo. Entonces, va a tener mucha mejor resolución espacial, va a ser en el infrarrojo, y esto lo que implica para nosotros, vuelvo y digo, como en mi parte ya como personal, como investigador de astrofísica extragaláctica,
es que daba un efecto que se llama el corrimiento Doppler, o el movimiento al rojo de la luz, dado la expansión del universo que hablábamos antes. Muchos de los objetos que se deberían ver en el óptico se ven en el infrarrojo. Muchas galaxias que deberíamos ver en el óptico se van corriendo hacia el rojo, como dije, y se ven más en el infrarrojo. Entonces, esto significa que al tener un telescopio espacial con muy buena resolución, ¿no? Que se puede observar muy fino, en el infrarrojo vamos a tener una ventana nueva para ver galaxias mucho más lejanas, ¿no? Entonces, corrimientos al rojo que 1 o 2 o incluso 3, que para nosotros es muy, muy lejano. Y no solo eso, vamos a tener la capacidad de ver espectros. Como les comentaba anteriormente, el James Webb va a ser uno de los primeros telescopios espaciales en los cuales nosotros vamos a poder ver tiene esa instrumentación que se llama espectroscopía de campo integral. Entonces vamos a ver espectros de varias regiones de esas galaxias, cosa que nunca se ha podido hacer antes. Entonces ese va a ser uno de los grandes hitos, ¿no? O sea, en la parte que me concierne, ¿no? De la espectroscopía de campo integral, que vamos a poder ver galaxias tan lejanas como Redshift 1 o 2, como nosotros vemos una galaxia cercana, ¿no? O sea, con el telescopio vamos a poder comparar una galaxia que vemos relativamente cerca con una galaxia que vemos a Redshift 2. Y esto es fundamental porque nosotros no sabemos muy bien cómo evolucionó una galaxia que estaba tan lejos a una galaxia que estaba aquí, tan cerca. Eso no lo tenemos muy claro. Tenemos indicios, ¿no? Los modelos nos dicen algo, pero observacionalmente, que es lo que cuenta, pues, para contrastar las teorías, no tenemos indicios de cómo fue eso. Entonces, el James Webb va a ser una revolución total. Yo particularmente estoy involucrado en un proyecto que se llama ¿cómo se llama esto en español? De verificación científica. Entonces, cuando uno propone tiempo de telescopio, antes de todo eso, los investigadores pueden proponer tiempo para hacer verificaciones científicas de los instrumentos. Entonces, en nuestro caso, nos dieron tiempo para observar 2 galaxias que están muy lejanas usando estos instrumentos. Entonces, básicamente lo que queremos ver es cómo, cuando observamos uno de estos galaxias tan lejanas en estos instrumentos, cómo se ve ese objeto. Y cuantificar, ¿no? Como calibrar o medir qué tan bien ve ese instrumento ese tipo de objetos. Entonces, en particular, lo que queremos ver son unos objetos muy espectaculares que se llaman quasars, que son objetos que tienen esto que yo les dije, núcleos activos de galaxias en el centro, pero son tan brillantes esos núcleos activos que opacan el brillo de la galaxia como un todo, ¿no? Entonces es un puntico que opaca toda la galaxia. Entonces lo que queremos hacer nosotros es básicamente cuantificar y decir, bueno, de eso que estamos viendo, cuánta luz le pertenece al quasar y cuánta luz le pertenece a la galaxia. Y eso solo se puede hacer con este tipo de instrumentación. Bueno, pues gracias por la respuesta. La última muy corta, muy corta. ¿Tienes tu objeto o tu imagen preferida del Hubble o recuerdas cuál es la primera que viste alguna vez que te enteraste realmente de que la había tomado un telescopio en el espacio? Sí, pues la verdad a mí me causó mucho impacto la primera imagen que yo vi del Hubble y que casi que fue mi carrera de investigación, fue ver una imagen de la parte central de una galaxia que tenía un núcleo activo de galaxia, la galaxia NGC 1068. Entonces, esa galaxia, el nombre es, bueno, como un número, pero ya para mí es como, ya no la sabemos todos los que trabajamos en astronomía extragaláctica. Y fue ver por primera vez en la teoría de núcleos activos de galaxias, uno supuestamente tiene que ver como un bicono, ¿no? Como una formita de reloj. Y eso, pues, con las observaciones que había en la Tierra no se habían visto. Entonces, cuando yo terminé mi pregrado y empecé mi maestría, pues fue una de las primeras imágenes que vi, ¿no? Del Hubble Space Telescope. Y me encantó y, de hecho, mi tesis de maestría fue en eso, en ver en el infrarrojo, o sea, en otra longitud de onda, pero ver esa misma
esa misma parte de esa galaxia y compararla con estas observaciones del Hubble. Así que sí, para mí me ha marcado de alguna manera, sí. Ah, no, pues qué bonito. Mira, eso no lo sabíamos, ¿no? Así que también el Hubble se marcó de una u otra forma. Bueno, pues Sí, Jorge claro. Barrera Ballesteros, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, muchísimas gracias por compartirnos tus conocimientos sobre el Hubble y un poco también de tu vida y tu experiencia con este telescopio. Y a todos, pues los esperamos en algún otro video más. Gracias. Saludos. Gracias.